Hola hermanas, buenas tardes. Una disculpa hermanas, muy grande. Resulta que teníamos nuestra enseñanza programada para las 12 del día y lo comenzamos. Iba todo muy bien. Y a los 9 minutos, no sé qué pasó y se cortó la transmisión. Hermanas, yo seguí dando mi clase y nunca me di cuenta. Y bueno, pues aquí me tienen otra vez. Estas cosas de la tecnología que a veces suelen pasar, hermanas. Y ya ven que les contaba que aquí a veces se va la luz y el internet y pasan esas cosas. Pero estamos haciendo un segundo intento. Estamos volviendo a comenzar la enseñanza. Voy a intentar hacerlo como en una forma pues más rápida que la anterior. Otra vez, si llega a suceder algo por lo cual se interrumpe la transmisión, hermanas, yo creo que lo vamos a dejar. Voy a grabar la enseñanza y luego la subo, ¿sí? Para que ustedes puedan escucharla completa, ¿sí? Pero estamos haciendo un nuevo intento porque la verdad tengo unos días apretados y sería muy complicado para mí volverme a conectar en vivo estos días. Entonces, les apreciaría mucho que volviéramos a retomar el tema, volvieran a compartir esta transmisión, volviéramos a conectarnos. Mira, hermana, entiendo perfectamente que es un horario ya difícil para ustedes, ya casi ustedes ya son las, si no me equivoco, son como las, ¿qué? 2, 3 de la tarde ya, ¿verdad? Aquí ya también es casi medianoche. Entonces, bueno, ya están preparando su comida o lo que sea, pero bueno, no importa, hermanas. En sus actividades en las que estén, incluso comiendo, pues bueno, si no puedes ver el día de hoy o ahorita en este horario, pues ya sabes, está aquí la repetición, se va a quedar grabada la enseñanza y tú puedes escucharla cuando se te acomode más a ti. Nuevamente una disculpa de verdad, no lo teníamos contemplado, nunca nos había pasado esto, sí nos había pasado otro tipo de problemas, pero no el que la transmisión se parara por completo. Pero bueno, vamos a orar, hermanas, que Dios tome control de esto, de la tecnología y de esta situación y bueno, pueda ser de bendición para ustedes la enseñanza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das nuevamente. Sabemos que siempre va a haber, Señor, conflicto y oposición para que se pueda presentar tu palabra, Señor. Como te rogamos por la tecnología, por este medio que se está utilizando para que otras hermanas puedan escuchar. Agradezco, Señor, la oportunidad que me das. Ayúdame, Señor, a comenzar de nuevo, a tener mis ideas en orden, a intentar, Señor, volver a dar la enseñanza, Señor, completa, que mis hermanas que estén escuchando puedan ser bendecidas, que más hermanas se conecten y aquellas que no se pudieron conectar ya, Señor, pues puedan escuchar en repetición. Gracias por cada cosa que tú haces en nuestras vidas. Toma tú, Señor, el control de la tecnología, del tiempo, de la enseñanza y de todo lo que se diga, Señor, en este día. Úsame, Señor, úsame con tu poder, con el Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, pueda ser de edificación para mis hermanas. Por favor, te ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, hermanas, ya pues ahí, ¿verdad? Hay algunas hermanitas que sí están conectándose. Muchas gracias, hermanas, por su paciencia, por su ayuda. Volvamos a compartir, si es posible, la enseñanza para que otras hermanas puedan también ser bendecidas. Y bueno, y como decía, a lo mejor ahorita no pueden conectarse porque ya es un horario bien complicado, pero lo pueden escuchar en repetición, ¿verdad? Y eso es lo importante, que puedan escuchar palabra de Dios.
Hermanas, retomando el punto, estábamos hablando de que el tema del día de hoy es no exasperemos a nuestros hijos. Esta serie que hemos venido manejando de preparar nuestras generaciones, hemos hablado del discipulado, hemos hablado de pastorear los corazones de nuestros hijos, hemos hablado de la importancia de su salvación, la importancia de que nosotros como mamás estemos presentes, ¿verdad? Que tengamos tiempo intencionalmente dedicado para nuestros hijos. Hemos hablado que delante de Dios, pues nosotros somos simplemente, ¿verdad? Ayudamos al Señor administrando los recursos que Él nos ha dado, y ante Él somos cero responsables por el fruto y el resultado que va a haber en nuestros hijos, pero sí somos 100% responsables de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. Y este tema de no exasperemos a nuestros hijos, hermanas, Dios lo puso en mi corazón porque muchas cosas que nosotras hacemos, aún sin tener la intención, hermanas, pero cosas que a veces en las que fallamos o que omitimos o que hacemos, lastiman los corazones de nuestros hijos. Y hay de verdad muchas razones por las cuales los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de los cristianos se apartan de los caminos de Él. Y eso es lo que quisiera el día de hoy tratar con ustedes. Vamos a ir a las escrituras ahí en Colosenses 3:21, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, hermanas, qué importante que Dios haga énfasis en nosotros como padres, el que podamos observar nuestro proceder, que podamos observar nuestro actuar con nuestros hijos de tal forma, hermanas, que no llegue el punto en que ellos se desalienten. También en otra porción de las escrituras habla de que aquella persona que sea de tropiezo a este pequeñito, ¿verdad? Mejor sería que se atara una piedra de molino y se echara, ¿verdad?, al agua, porque es tan triste ver que nuestros hijos están perdiendo por nuestra misma irresponsabilidad, por nuestra misma proceder, como decía, y no tenemos, hermanas, una conciencia de que muchas cosas de las que hacemos hieren los corazones de nuestros hijos. Y bueno, la palabra exasperar, ¿qué significado tiene para ti? Yo creo que para la mayoría, cuando escuchamos esta palabra, tiene que ver con el no hacer enojar, ¿verdad? O no airar a nuestros hijos. Y sí, mucho tiene que ver con eso. Pero la Biblia, hermanas, exasperar significa provocar o irritar a alguien hasta el punto de la ira o del desánimo, especialmente a los hijos. Se encuentran frases como: no exasperéis a vuestros hijos, que advierte a los padres sobre la importancia de criar a sus hijos con amor y con paciencia, evitando acciones que puedan llevarlos a la frustración o a la rebeldía. El término exasperar en el contexto bíblico implica más que una simple irritación, implica causar un daño emocional o espiritual en el otro, especialmente en los hijos. La Biblia enfatiza la necesidad de criar a los hijos en disciplina y amonestación, pero siempre bajo el amor y la comprensión. Algunos ejemplos de cómo los padres pueden exasperar a sus hijos son la crítica constante, la falta de reconocimiento de sus esfuerzos, la disciplina excesiva o inconsistente y la falta de comunicación efectiva. En resumen, exasperar en la Biblia se refiere a la acción de llevar a alguien, especialmente a los hijos, a un estado de ira, frustración o desánimo a través de acciones o palabras. Si el día de hoy, hermana, yo fuera a tu casa y me presentara ahí con tus hijos y yo hiciera un tipo como de plática con tus hijos y yo les preguntara: ¿hay cosas de tu mamá especialmente que a ti te hacen enojar, te hacen frustrarte, te hacen desanimarte? Tal vez nos sorprenderíamos de las respuestas que nuestros hijos darían a esas preguntas. Y eso es de lo que queremos hablar el día de hoy.
de las formas en cómo podemos exasperar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres simplemente visualizamos una cara de la moneda, ¿no? La rebeldía de nuestros hijos, la desobediencia de nuestros hijos, el desinterés de nuestros hijos por las cosas de Dios, y bueno, pero ¿qué tanto de ello nosotras somos responsables? ¿Qué tanto de las actitudes y de la forma en cómo ellos están respondiendo a la fe cristiana es por causa de nosotros? Eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y mira, hay una pregunta, yo creo que mucho en la cabeza de toda madre, y es ¿por qué causas o por qué motivos los hijos que se alejan de Dios se han alejado, ¿verdad?, de las cosas o de la fe? ¿Qué les ha llevado a que ellos renuncien a seguir en los caminos de Dios? Bueno, hay algunas estadísticas, algunas encuestas que se han hecho a hijos de cristianos para saber esas causas o esos motivos por los cuales los hijos se han apartado. Y hay 4 principales, hermanas, 4 principales. No quiere decir que sean las únicas, ahorita después voy a mencionar algunas otras, pero son las principales porque haciendo estas encuestas han llegado a que la mayoría se han alejado por estas 4 causas. La primera es porque los hijos tienen preguntas inquietantes sin respuestas. Hay hijos que crecen en la iglesia, crecen escuchando la palabra de Dios, crecen escuchando las enseñanzas de papá, mamá, exhortándolos, pero llega un punto, hermanas, en donde se encuentran o se enfrentan a algunas preguntas existenciales. Es decir, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Realmente la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? ¿A dónde voy? O palabras que tienen que ver con el Génesis, con la creación, cosas como, ¿realmente hubo dinosaurios aquí en la Tierra? ¿Cómo es que el Génesis está diciendo que Dios creó al mundo y realmente la ciencia se contrapone y dice que eso es mentira, son fábulas, son cuentos? Los jóvenes empiezan a cuestionarse preguntas profundas que a veces no las van a expresar, hermanas, pero en su mayoría no las van a decir. Y están en esa constante lucha en saber si realmente lo que dice la palabra de Dios es verdad, si realmente sus preguntas son contestadas en la iglesia o algún pastor o el pastor de jóvenes o los papás. Muchas veces los jóvenes tienen preguntas sin respuesta. Ese es uno de los primeros factores por los cuales ellos empiezan a dudar de la existencia de Dios, de su bondad, de sus mandamientos, de la historia que dice la Biblia y pues una infinidad, ¿verdad?, de preguntas. Número 2, ellos se desalientan o se alejan porque su fe no funciona. Es decir, sienten una desconexión entre su experiencia interna, espiritualmente hablando, a lo que escuchan que otros describen en su vida cristiana o en su fe. Es decir, dicen, yo escucho testimonios de hermanos, yo escucho testimonios a mi alrededor de gente cristiana, pero lo que ellos están viviendo, lo que ellos creen, sus oraciones que son contestadas, su crecimiento espiritual, es algo que yo no tengo, que yo no experimento. Entonces, ellos dicen, es que mi fe entonces no está funcionando, ¿o qué está pasando? Es porque ellos nunca se apropiaron personalmente de su fe. Estos jóvenes van con la multitud porque ya se les hizo una costumbre estar en la iglesia, estar fingiendo que son cristianos, pero realmente no son cristianos o no son discípulos de Jesús porque su fe no la han apropiado. Esto puede ser porque ellos no fueron salvos, como ya lo vimos en otra clase, o porque los hijos no tuvieron suficiente conocimiento
y discipulado para crecer y para regenerar sus vidas, de tal forma que ellos siguen siendo unos bebés espirituales y nunca han crecido. Y esto es porque precisamente el hijo no ha sido discipulado o el hijo no se le ha pastoreado para crecer en su fe. Y si te acuerdas de la parábola del sembrador, cuando cayó la semilla, es decir, la palabra de Dios en diferentes terrenos, ahí en Mateo 13, si vamos al versículo 19 al 21, podríamos ver este tipo de personas, ¿verdad?, que escuchan la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, este es el hijo típico que la palabra ha entrado a su mente, pero no ha echado raíz en su corazón. Entonces, vienen los vientos, viene el sol, se marchita y ya, ¿verdad? No tiene una continuación, un crecimiento. Y mucho pasa, hermanas, precisamente porque al hijo no se le discipuló, porque al hijo no se le pastoreó, porque nada más tiene conocimiento aquí, pero nunca la ha puesto en práctica, nunca ha echado raíces en su corazón. La tercera causa por qué los hijos se alejan de Dios es porque han permitido que otras cosas sean más importantes que mismo Dios. Entonces, el mundo se vuelve más atractivo, más importante que Dios. Y ellos empiezan a tener ídolos en sus vidas. Ya no es lo importante Dios. Ya para mí lo importante es mi trabajo, ya para mí lo importante es mi universidad, ya para mí lo más importante son mis amigos, ya para mí lo más importante es yo buscar mi éxito en esta vida, el tener una buena carrera, un buen trabajo, ganar dinero, y poco a poco, hermanas, estas cosas atraen tanto sus corazones que se alejan de Dios. Y esto es como otra vez la parábola del sembrador en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanas, son los que simplemente hay algo más que ocupa el lugar de Dios. Y a eso ellos dedican su tiempo, a eso dedican su pasión, a eso dedican su esfuerzo, su juventud, y son atraídos más que por Dios. Número 4 es porque también hay hijos, hermanas, que al probar el mundo y sus pasiones y lo que les ofrece el mundo son seducidos. En Timoteo 2:22, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En resumen, hermanas, en este versículo anima Pablo a los jóvenes a evitar esos deseos y tentaciones que son propias de su edad y enfocarse a vivir una vida justa y piadosa. Son estos hijos, hermanas, que son seducidos por el mundo, por el pecado, no porque a lo mejor quieran seguir una vida exitosa, como decíamos en el ejemplo anterior, sino por el pecado, por la atracción de vivir la vida libremente sin que alguien me esté exhortando, sin que alguien me esté llamando la atención, el poder hacer con mi vida lo que yo quiera, el probar,
el pecado, el probar el mundo, y entonces son seducidos por estas pasiones. Y al probar el mundo, hermanas, ellos lo prefieren, dicen, es que esta es la vida que realmente yo quiero vivir porque quiero disfrutar mi vida, porque yo quiero aprovechar mis años. Y esta es la cuarta causa de las más importantes por los cuales nuestros hijos no siguen los caminos de Dios. Hay otras cosas, hermanas, que potencialmente no son tan fuertes como estas 4 que acabo de mencionar, pero que también son importantes conocerlas porque en un índice mucho más bajo también llegan a influir a nuestros hijos para que se aparten de Dios. Estos factores es como un fuerte deseo de compañía que los empuja a relacionarse con una persona inconversa y mantienen una relación a tal punto que se unen en yugo desigual. Puede ser también una tragedia personal, es decir, tienen un accidente, pierden a una persona muy querida, tienen algún desastre en su vida y es un causante para que se desanimen y se alejen de las cosas de Dios. Por una vida familiar disfuncional, es decir, tienen papás divorciados, hay muchos problemas en casa, el papá se fue y dejó a mamá siendo mamá soltera, mamá tal vez tuvo a su bebé antes de casarse, ¿verdad? Y pues ahora ella sola está creando a su hijo y a veces eso implica otras cosas como que mamá esté todo el tiempo trabajando, no esté con los hijos, los desatienda y no tenga una crianza, ¿verdad? Pues fuerte para este hijo. Puede ser una vida eclesiástica disfuncional, es decir, a veces cosas que pasan en las iglesias, hermanas, como divisiones de iglesias, pudieran afectar a los hijos. Cuando hay, por ejemplo, un pastor que a lo mejor tanto que admiraban cae en pecado, pueden nuestros hijos desanimarse al punto de que ya no quieran vivir en la vida cristiana. Últimamente, hermanas, se ha hablado mucho acerca de la atracción al mismo sexo. Y esto ha pasado incluso en hijos de cristianos donde ellos, como quien dice, salen del closet, ¿verdad? Y dicen, es que yo ahora estoy empezando a tener atracción por mi mismo sexo. Puede ser también por una personalidad obstinada, una persona que simplemente está en rebeldía y está en esta filosofía, ¿verdad? De que yo quiero hacer lo que yo quiero en mi vida y no quiero el cristianismo para mí y se obstina en no seguir en las cosas de Dios. Hipocresía en el hogar. Papás que viven doble vida, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hipocresía en la iglesia, porque ven a hermanos en Cristo que dicen ser una cosa, pero ellos al actuar hacen otra. Por falta, hermanas, de explicación proactiva a lo que es la fe cristiana, es decir, no tienen un conocimiento pleno de las Escrituras, sino nada más ahí los empapan de lo que son las cosas de Dios, pero no tienen una profundidad en doctrina, en conocimiento de la Biblia. Puede también ser por una comprensión legalista. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de qué era legalismo? Cuando ponemos los estándares que tenemos como hogar a la misma altura de los principios bíblicos de Dios, y empezamos a todo a cuestionar y a todo exigir, ¿verdad? De acuerdo a mis normas y no los decretos o los principios que Dios ha establecido. Porque simplemente el hijo nunca entiende en sí la vida cristiana y finalmente por preferencia a los placeres del pecado. O sea, todas estas cosas que hemos estado mencionando son cosas que pudiera influenciar, pero no son tan de tanto peso como las 4 primeras que mencionamos al principio.
Pero sí es importante, hermanas, el conocerlas y el saber, ¿verdad?, en qué terreno estamos pisando. Ahora, a lo mejor me puedes decir, es que, hermana Erika, todo eso que has mencionado, bueno, son cosas que a lo mejor estamos nosotros como mamás y en mis familias muy lejanos a lo que acabas de mencionar. Pero, hermanas, me di a la tarea de estudiar cosas comunes, errores comunes que como mamás a veces hacemos. Y la misma palabra de Dios nos dice en otra porción de la Biblia que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. A veces no son cosas tan grandes que impactan la vida de nuestros hijos, sino son cosas muy pequeñitas que como a cuentagotas vamos haciendo que ya a largo plazo, hermana, afectan a nuestros hijos. Y puede ser que lleguen a afectar tanto que nuestros hijos se desalienten. Y pudiéramos ser nosotros las mismas causantes de que nuestros hijos se desvíen. Y como te dije en la sesión anterior, nosotros no somos responsables del fruto o el resultado de nuestros hijos, pero sí somos 100% responsables por nuestra desobediencia y nuestra infidelidad. Entonces, por eso es mismo, hermanas, al nosotros entender que Satanás está muy interesado en las almas de nuestros hijos y que Satanás va a crear cualquier estrategia y va a estar lanzando flechas continuamente contra nuestros hijos para atacarlos, para seducirlos, para atraerlos al mundo, que debemos ser muy cuidadosas en nuestro proceder. No podemos darnos el lujo, hermanas, de seguir haciendo exactamente lo mismo, los mismos errores que hemos venido haciendo en toda nuestra crianza y pensar que no va a pasar nada. O que estamos intentando una mejoría en nuestros hijos y haciendo exactamente lo mismo vamos a tener un buen resultado. Por eso es importante, hermanas, que podamos ser muy intencionales y muy cuidadosas en cosas que pudieran estar afectando a nuestros hijos. Y te voy a mencionar algunos errores más comunes que podemos tener. Y voy a iniciar con el tema de la disciplina. Y hermanas, la disciplina, hermanas, es algo que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice el qué, el cómo y el cuándo. Está de moda que todo lo que tenga que ver con la disciplina bíblica, dígase, por ejemplo, la vara, los castigos. Todo esto, hermana, es atacado por las nuevas filosofías de crianza. Dígase la crianza respetuosa, la crianza con apego, la crianza positiva y tantas filosofías nuevas que hablan de la crianza. Y expertos en la materia dicen que todo esto es perjudicial para nuestros hijos. Pero hermanas, Dios creó nuestras almas, Dios creó nuestros cuerpos. Él sabe de pie a pa cómo funcionamos, tanto emocionalmente como espiritualmente. Y nunca en las etapas anteriores a la vida o a la generación en la que estamos ahora, nunca se había atacado tanto este aspecto de la disciplina, hablando corporalmente, como al día de hoy. Pero es como si quisiéramos agarrar, hermanas, un instructivo de cómo usar una computadora y en lugar de usar el instructivo de la computadora para saber manejar el teclado y todo esto, agarro un instructivo para un refrigerador. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues es exactamente igual. Es absurdo que escuchemos y que demos atención a lo que se contrapone con la palabra de Dios. Ahora, hay muchas cosas, hermanas, que de este tipo de filosofía podrían ser rescatables, como por ejemplo el respeto al hijo, la comunicación, todo esto, pero todo esto, hermanas, se enfocan otra vez en la actitud del hijo, pero no trabajan su corazón. Y el corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso,
que es perverso, que es pecaminoso. Y es ahí donde está la raíz de todo problema. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros trabajemos, en el corazón de nuestros hijos. Por eso no podemos omitir lo que dice la palabra de Dios, hermanas. Tenemos que tomar compromiso y decir, la palabra de Dios es suficiente y es completa para nuestra crianza. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos de una manera clara, que ellos sepan qué es lo que se espera de ellos. Es, hermana, para ellos incierto cómo vamos a reaccionar o qué consecuencias vamos a poner o qué castigos vamos a implementar. O siempre a ellos les queda claro cuál es la consecuencia por su desobediencia, por ejemplo. Para ellos debería quedar claros. Y no pensar que, dependiendo del ánimo como mi mamá se haya levantado, es el tipo de castigo que me va a poner o la severidad del castigo. Debemos ser consistentes, hermanas. Ellos siempre deberían de entender que hay una consecuencia por su pecado, por su desobediencia, por su mentira, por si faltó al respeto, por si robó a alguien. Debe ser muy claro que ellos van a recibir qué consecuencia. Y cuando ellos no saben, cuando están pensando y así como que cachando a ver en qué humor está mamá, ¿verdad? A veces suele suceder que nosotros damos consecuencias muy excesivas, hermanas, porque simplemente estábamos muy enojadas, estábamos muy frustradas y lastimamos los corazones de nuestros hijos. Por eso, hermana, tenemos que cuidar el aplicar una disciplina acorde al nivel de la falta y no una disciplina excesiva. Otra cosa que lastima los corazones de nuestros hijos es el disciplinarlos cuando nosotros estamos airadas, enojadas, y ellos lo pueden ver claramente. Y yo creo que aquí, hermanas, muchas de nosotros hemos caído en ese error, ¿verdad? Y somos carne, sí, hermana, somos carne. Pero cuando llegan a pasar esas cosas, sería mucho mejor, hermana, que te tranquilizaras, que nos tranquilizáramos, que nos, ¿verdad?, nos poniéramos ecuánimos, oráramos. Y una vez que ya nos podemos controlar, entonces sí aplicar la disciplina. Incluso si necesitas varias horas para que se pueda lograr. Pero cuando disciplinamos de una forma que estamos airadas, enojadas, lastimamos a nuestros hijos. Cuando, hermanas, tenemos pasividad o dejadez en la amonestación e instrucción, no frenar la mala conducta. ¿Te ha pasado que ves papás que cuando están fuera de casa, ahí sí quieren tomar las riendas del asunto y quieren disciplinar a sus hijos y les llama la atención y, oye, pórtate bien y todo eso? Pero en casa, hermanas, en casa no disciplinan. En casa lo dejan hacer lo que quieran. En casa tienen sus límites, pero sí, o sea, puede hacerlo una, dos y hasta la tercera lo castigo. Pero cuando ellos están afuera, ahí sí quieren que se porten muy bien, porque la gente los está viendo. Y eso es incongruente, hermana, eso es absurdo. Si tú no disciplinas constantemente en casa, ellos lo van a ir a reflejar afuera de tu casa. Es más, no deberías tú de disciplinar en público. Nunca se disciplina a un niño, ¿verdad?, enfrente de los demás. Siempre tiene que ser en un lugar privado, un lugar donde la gente no te pueda ver. ¿Por qué? Porque eso se hace en casa, para que se refleje fuera de casa. Pero muchas veces intentamos hacer lo opuesto. A veces, hermanas, cuando los hijos son disciplinados, encuentran a sus papás distantes, como que los rechazan, como que, ¿verdad? A veces los papás toman esto de la disciplina algo muy personal y algo como que está ahí mal entre tu hijo y tú. Siempre, hermanas, al terminar la disciplina, algo que te va a mostrar que está siendo efectiva la disciplina es que no deberías de sentirte más lejos de tu hijo. Es todo lo contrario. Debes de sentirte más cercano a tu hijo, porque es una muestra de amor al final de cuentas, pero
eso indica que tu hijo ha recibido el mensaje y entiende por qué fue la disciplina. Claro que no le gustó, claro que no, como dice la palabra de Dios, en el momento no es agradable, pero de alguna forma está quebrantado y hay ese acercamiento. Debería de haber ese acercamiento contigo y si no lo hay, es una luz roja, hermana. Tienes que entender que hay algo ahí que se está entreponiendo en tu relación con tu hijo. Hermana, también lastima a nuestros hijos o pueden exasperar a nuestros hijos el que no incentivemos la madurez o pasar faltas de carácter. No solamente, hermanas, es discipularlos, es entrenarlos para la fe cristiana, sino que también empezamos a ver sus faltas de carácter, la irresponsabilidad, la falta de puntualidad o manejo del tiempo. Todas estas cosas, hermana, si tú lo vas dejando ahí en tu dejadez maternal, va a llegar un punto que se va a convertir en una bola de nieve, hermana, ¿sí? Y ya más grandes no los vamos a poder dirigir, ¿verdad? Y corregir. Entonces, necesitamos, hermanas, no ser como Elí. ¿Te acuerdas? Elí con sus hijos, Elí era un sacerdote y él y sus hijos empezaron a hacer cosas muy abominables. Y Elí fue y habló con ellos y como que, pues sí, papá, ¿verdad? Pero ni le hicieron caso. Es porque ellos ya traían, ¿verdad? Un camino recorrido de pecado, un camino de que pues Elí había sido como tolerante con su pecado, pero nunca los frenó. ¿Sabes qué, hermana? No nada más es decir, no, eso no está bien, sino frenarlos. Es decir, no más, no lo sigas haciendo. Y Elí eso es lo que no hizo. Él los dejó. Él fue pasivo, él fue ahí dejado con sus hijos. Por eso es que recibió el juicio de Dios. Habló con ellos, hermanas, ya a un punto donde ya Dios ya estaba decidido a destruirlo, porque él nunca los frenó. Sí, muy probablemente les llamó la atención, habló con ellos, pero nunca paró a sus hijos. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan de nosotras, pararlos, frenarlos. A veces exigimos cosas, hermanas, o demandamos cosas de nuestros hijos que ni siquiera nosotras mismas podemos cumplir, hermanas. O son exigencias que Dios no les está demandando. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque si hay cosas que les estamos pidiendo que ellos hagan, pero ni siquiera nosotros los logramos hacer, entonces nosotros que somos el modelo a seguir, estamos siendo incongruentes, hermanas. Debemos de tener mucho cuidado con eso. No ser padres que les complazcan en todo. Si tú tienes un hijo al que tú le quieres dar todo, los complaces en todo, no los frenas, ¿verdad? Tienes una disciplina muy fluctuante o muy blanda, hermanas, al final de cuentas vas a dañar sus corazones. Y cuando hay padres, hermanas, que les dan todo a sus hijos porque no quieren que sufran lo que ellos no sufrieron. Y hablando materialmente, hablando de permisos, hablando de libertades, pero no podemos ser papás que les complazcan en todo. Claro, hay muchas cosas y beneficios que ellos van a recibir de nosotros, pero si les hacemos la vida muy fácil, hermana, esa vida, hermana, no es la que hay allá afuera. Ellos se van a enfrentar a la vida real y ellos van a sufrir, se van a frustrar, van a caer porque todo se les dio de una forma fácil, de una forma, ¿verdad? Muy simple, que para ellos no involucraba ningún tipo de esfuerzo. Y ellos van a ser afectados por nuestra falta de disciplina. En el área de comunicación, hermanas,
Cuando ellos quieren hablar y comunicarse, a veces nosotras no queremos escuchar porque estamos ocupadas, porque no nos interesa mucho el tema, o aplazamos pláticas muy significativas, hermanas, que nunca llegan. Pláticas, hermanas, de todo tipo, de todo tipo. Pláticas que tienen que ver, por ejemplo, con la sexualidad. Es un tema que a veces aún en las iglesias no somos tan dadas a hablar de esos temas, hermanas. Y ahora con tantos peligros que hay de abusos, de gente, hermanas, queriendo pues afectar a nuestros hijos, tenemos que hablar de cosas aún incómodas con nuestros hijos, hermanas, o cuando ellos quieren realmente comunicarse con nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo, nosotros siempre tenemos cosas más importantes que hacer, los temas que ellos quieren hablar no son tan relevantes y ponemos excusas y no hay una buena comunicación con nuestros hijos. Cuando ellos quieren comunicarse con nosotros y nosotras constantemente interrumpimos. No dejamos que expresen sus ideas. Hacemos conclusiones o juicios muy prematuros. Otra vez, hermana, estamos fallando en la comunicación. No tratarlos con respeto, usar palabras despectivas, ponerles etiquetas o frases hirientes contra su persona, gritarles. Estamos dañando sus corazones, hermana. Mira, yo no te estoy hablando de, por ejemplo, algunos apodos que a veces por cariño, ¿verdad? Nos ponen nuestros papás y cosas así. Yo tengo algunos, hermana, que hasta la fecha aún mi papá o mi mamá me siguen diciendo. No estoy hablando de esos cariños, estoy hablando cuando es de una forma que quieres como avergonzar a tu hijo o incluso hay algo que ya repetidamente te ha dicho que no le gusta que le llames así y tú lo sigues haciendo solamente como que para picarle, ¿verdad? Ahí la costilla. No, hermanas, debemos tener cuidado la forma en cómo nos dirigimos con ellos, porque muchas de las etiquetas que tú le pongas, hermana, o cosas que desde chiquito tú les vienes diciendo, hermana, aunque no sea tu intención, pero ellos se las creen. Mira, tú ve a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, papás que les dicen, es que sí existe Santa Claus, ¿verdad? O sí existe el ratón del diente. Y ellos se lo creen. Porque son muy inocentes. Y ellos dicen, pues si mi mamá me lo está diciendo, eso es, sí, lo creo. Ah, entonces tú dile a él que es un tonto, tú dile a él que mamás, ¿verdad? Que a veces dicen, es que eres un bueno para nada. Él se lo va a creer. El poder de nuestras palabras afectan a nuestros hijos, hermana. Y hay heridas que llegan a quedarse en sus corazones. Por eso es que siempre debemos de entender que el respeto hacia ellos, hermana, es algo que Dios también nos está pidiendo. Y dice, Dios dice que tú trates aún mejor a tu prójimo, ¿verdad? Que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Debemos, hermanas, intentar en desarrollar una mejor comunicación con nuestros hijos. Desde que están pequeñitos hasta que ya son adolescentes, que es cuando menos quieren comunicarse, seguir insistiendo, hermanas, de tal forma que ellos puedan tener la libertad de venir con nosotros cada vez que ellos lo necesiten. Y no, hermanas, anteponer la televisión, el celular, algún pasatiempo, algo que sea más importante para nosotros. ¿Qué puede ser más importante, hermanas, que el alma de nuestros hijos? ¿Qué puede ser más importante que el que ellos nos expresen su sentir, su corazón? Nada, hermanas. Entonces tengamos cuidado con la forma en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. ¿De verdad tus hijos se están comunicando contigo? ¿De verdad ellos están expresando lo que hay en su corazón? Sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones, sus temores, sus desalientos. Todo esto, hermana, ¿tú lo conoces? Porque si no lo conoces, hermana, creo que no está habiendo una buena comunicación entre tu hijo y tú.
Ok, hemos visto disciplina, hemos visto comunicación. Sigamos. Otras formas como podemos desalentar a nuestros hijos o exasperar a nuestros hijos es lastimando su corazón. ¿Cómo podemos lastimar nuestro corazón? No estar presentes en sus vidas. Hay una cantidad enorme, hermanas, no solamente de creyentes, sino de no creyentes, donde cómo hubieran anhelado que sus papás pasaran tiempo, que sus papás estuvieran presentes en sus vidas. Mucha gente, hermana, les duele cuando hablan del tema, porque nunca tuvieron a un papá ahí, una mamá, que estuvieran presentes en sus vidas. A ellos les duele, hermanas, les lastima en su corazón cuando no les hacemos saber que los amamos y los aceptamos. Tengo una persona muy cercana que un día me dijo que ella nunca había escuchado palabras de amor de su mamá. Que a veces lo sentía más de su papá un poco. Y lo único a lo que más llegaba su papá era agarrarle la cabeza, hacerle así como tipo piojito, y era todo. Pero nunca sintió ese amor de mamá, de un abrazo fuerte, de palabras de amor. Y mucho yo creo que tiene que ver, hermana, con la forma en cómo fueron educados los papás o los abuelos o las generaciones pasadas. Pero ¿sabes qué, hermana? Como cristianos siempre he pensado que los mejores, que los hijos que se sienten más amados deberían de ser los hijos de los cristianos. ¿Por qué? Pues por la simple razón porque tenemos al mejor Padre del universo, nuestro Padre Celestial, que nos muestra su amor, su bondad, su generosidad. Y por lo mismo nosotros mismos tendríamos que proyectar a nuestros hijos el amor de Cristo. Por eso tendrían que ser los primeros en todo el mundo que se sienten más amados por sus padres. Tenemos que hacerles saber, hermanas, que nuestros hijos son amados y son aceptados. Hermanas, compararles en público o en privado, eso lastima mucho sus corazones. Evita estarlos comparando con sus hermanos, Y a veces yo sé que tiene que ver a lo mejor una plática de cómo un hijo reacciona a diferencia del otro, pero cuando constantemente tú lo estás haciendo como para exaltar a uno más que a otro, o con hijos de otras familias, o los hijos del pastor, o los hijos de tal hermana, eso lastima mucho sus corazones. Cuando nos victimizamos, hermanas, como mamás, resaltando más mis emociones, más en lo que a mí me están afectando que a mismo Dios. Es decir, cuando dices, ay, es que supieras el dolor que me causas. Ay, es que si tú vieras cómo me estás afectando, hasta mal me pongo de salud. Ay, es que si no fuera por ti no tuviera esta migraña. Y siempre nos hacemos las víctimas como poniendo el peso de nuestras dolencias o afectaciones a nuestros hijos, hermanas. Y no debe ser así. Cuando ellos hacen algo mal o fallan o cometen pecado, antes que a nosotros afectarnos, están afectando directamente a Dios. La ofensa es directa y principalmente a Dios. Y nosotros deberíamos de apuntar siempre a Él, no a nosotras. No a nosotras. Sí, no estoy diciendo que no somos afectadas, lo somos. Pero lo que quiero decir es que siempre debemos apuntar a Dios. A Dios es quien se está ofendiendo, no nosotras victimizarnos. No interesarse en lo que a ellos verdaderamente les importa, eso también los desanima, hermanas. Ignorar o minimizar aquellas situaciones que les están afectando o debilitando, como ya te comentaba. No sabes qué hay en sus corazones, no sabes qué es lo que les duele. A veces parece que todo está bien, un poco más callados de lo normal, pero no pasa nada. Hace ya tiempo he visto otras estadísticas de otro tipo de cosas y sabes que
La depresión en los adolescentes y jóvenes es mucho más común ahora que nunca. Y muchos jóvenes llegan hasta el suicidio porque nunca se les atendió, hermanas. Nunca pudimos ver más allá de nuestros ojos y parecía que todo estaba bien y nada más de repente un día ya están muy afectados nuestros hijos. Todo porque no hubo alguien que les escuchara, que les comprendiera, que les guiara. Esperar algo mejor de lo que realmente son capaces de hacer. Es parecido a las expectativas, hermanas. Pero tú ya sabes qué oportunidades, ¿verdad? Es decir, qué fortalezas y debilidades tiene tu hijo. ¿Tú sabes qué áreas de oportunidad tiene? Esas cosas te van a pensar más objetivamente y ser realista. Y nunca esperar algo más que realmente sabes tú que tu hijo no puede hacer, no es capaz de hacer. Pero ellos a veces se desaniman porque nunca llegan a la vara, o al límite, a las expectativas que tú tienes para él. Debemos tener cuidado, hermana, con eso, porque ellos siempre se van a sentir desalentados porque nunca llegan a agradarte, nunca llegan a lo que tú estás esperando de ellos. Tener hijos favoritos es algo que también lastima y nos pudiéramos ir a la Biblia ahorita historia tras historia de papás que tuvieron favoritos, hermana, y cómo afectaron sus vidas y las historias de estos personajes de la Biblia, todo porque hubo un hijo favorito. Y tú puedes decir, no, hermana, para mí todos son iguales. Todas decimos lo mismo, ¿verdad? Todos mis hijos son iguales, a todos los amo por igual, a todos los trato por igual. Pero cuando ellos empiezan a ver diferencias, ellos puedan ver que sí realmente estás haciendo diferencias o actitudes o cosas, hermana, ellos serían los que deberían de juzgar si realmente tienes un favorito o no tienes un favorito. Pero tengamos cuidado con eso. Eso lastima mucho sus corazones. Resguardar su integridad física y sexual. Hermana, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, si es que son salvos, y si no son salvos es porque en algún momento ellos lo van a hacer, pero tenemos que cuidarlos, no ser descuidados, no ser papás impertinentes, no ser papás negligentes, sino cuidarlos, hermana, hablando de que pudieran tener un accidente o lo que tú quieras, pero en la parte, hermanas, de su intimidad, en su sexualidad, ¿verdad? Y hermanas, tengamos mucho cuidado y seamos muy cuidadosas en ese punto. Estamos viviendo tiempos que nunca antes habíamos vivido, hermanas. Hay personas tan malvadas, tan corrompidas sus mentes, hermanas. Y si antes había muchos abusos, hermana, en el pasado, hermana, ahora hay más. Y por eso es que tenemos que ser muy vigilantes de nuestros hijos. ¿Con quién van? ¿Cómo van? ¿En dónde van a estar? Nosotros tenemos aquí una regla en casa, hermanas, desde que yo recuerdo. Nunca mis hijos han tenido permiso de quedarse a dormir en otra casa ajena. En los únicos lugares que los llegamos a dejar fue con mis papás, los abuelos, y una que otra vez con los abuelitos, porque a veces ellos también, mis otros cuñados, ¿verdad? Pues bueno, siempre han estado bastante ocupados con la familia grande que tienen, pero especialmente con mis papás era con quien los dejábamos. Pero nunca a pijamadas, nunca a lugares donde sabíamos que iban a tener un tiempo largo, estar ahí y sin conocer bien a la gente, pero hablando de quedarse a dormir, nunca. Y hemos venido acá a Líbano, ustedes saben, y hubo momentos en que yo de repente di alguna sugerencia a mi esposa, ay, ¿cómo ves si los dejamos este día? Porque no. Es un tema donde
sí somos muy delicados, porque, hermanas, preferimos que a lo mejor de repente nos llegan a tachar como exagerados, pero evitar una desgracia en la vida de nuestros hijos. Y si hay algo que duele, hermanas, y que es tan profundo y tan difícil de sanar, es un abuso sexual. Y es que ahora ni siquiera en familiares puedes confiar, hermanas. Por eso ten mucho cuidado y sé muy vigilante de la inocencia y pureza de tus hijos. Que otros, hermanas, no se aprovechen de ellos. Intentar compensar nuestra falta de presencia en la vida de nuestros hijos, supliendo esas necesidades con regalos, con dinero, con las pantallas. No, hermanas, no podemos suplir nuestra presencia con niñeras tecnológicas como pantallas, como la computadora, como el celular, como tablets. He hablado una clase específicamente de este tema, hermanas, y hay tanta afectación en nuestros hijos. Dígase desde empezando a que no tienen la madurez y empieza a afectar físicamente, estoy hablando de su cerebro, para obtener una buena madurez. Hablando ópticamente, muchos de los niños empiezan a tener problemas oculares desde muy pequeñitos. Dígase que se puede convertir en una adicción. O sea, es una infinidad de cosas que pudiéramos ahorita mencionar. Todo porque los papás no tienen un cuidado y un límite y un manejo, hermanas, del tiempo en cuanto a la exposición de pantallas con nuestros hijos. Aliviar nuestra culpabilidad de todo tipo, como falta de tiempo, falta de presencia en ellos, con cosas materiales. Ahora, yendo hacia el área de la parte espiritual, ¿cómo podríamos pues lastimar a nuestros hijos o pudiéramos exasperar a nuestros hijos? Cuando vamos a la iglesia escuchamos lo que se predica desde el púlpito, pero hacemos caso omiso. Desde enfrente tú escuchas convicciones, estándares, hermana, la forma de vestir, hermana, con quién andas, hermana, pasa tiempo con tus hijos, hermana, quédate en casa cuidando de tu hogar, hermana, esto, el otro, hermana, escuchamos y ellos lo que ven en casa es lo opuesto. Hermana, estás tú mostrando una fe fingida. Y al rato tus hijos van a hacer exactamente lo mismo. Van a tener una fe fingida. Cuando vamos a la iglesia y nunca ven cambio en nosotras. Oh, sí, nos ven ahí llorando. Oh, sí, nos ven alabando a Dios. Y todo igual, pero así como te conocieron hace 5 o 10 años, eres exactamente la misma persona. No cambias tus pecados, no cambias tu vida, no creces espiritualmente, sigues en el chisme, sigues en tus mentiras, sigues en tu vida carnal. Hermanas, eso lo único que va a provocar en tus hijos no es decir, oh, yo quiero ser como mi mamá, deseo realmente algún día poder llegar a ser como mamá. No, es todo lo contrario, no lo van a querer, no van a querer la vida cristiana. Tener una doble cara, una cosa dentro de casa y otra afuera. Criticar, juzgar autoridades espirituales constantemente. Típico, ¿verdad? Que se llega del culto y uno va a la casa y hace tacos al pastor, ¿verdad? Criticamos y decimos, ay, es que yo hiciera esto mejor que la esposa del pastor. Ah, yo que el pastor, yo haría esto y esto y esto. No es que el pastor, no es que los diáconos, no es que los sugieres. Ay, no, es que el pastor de los jóvenes, es que el maestro de escuela dominical. Y todos tú allí, ¿verdad? Criticas en casa, juzgas en casa, chismeas en casa. Eso está dañando grandemente a tus hijos, hermana.
no llevarlos a la iglesia. Hace tiempo, platicando con un muchacho que en su tiempo de niñez, hermana, cuando mi esposo y yo éramos maestros de escuela dominical con niños pequeñitos y aún incluso éramos solteros, ya él creció, tiene su familia, y recuerdo mucho que le dijo esto a mi esposo. Dijo, si yo hubiera tenido una mamá que me llevara constantemente a la iglesia, que no pusiera tantos pretextos de por qué no ir a la iglesia, yo pienso que mi vida hubiera sido diferente. Y sí, hermana, porque Dios ha dado la familia para discipular, para pastorear el corazón de nuestros hijos, pero siempre nos ha pedido su otra institución, que es la iglesia, que nuestros hijos, cuando se abran las puertas de la iglesia, ellos estén ahí, escuchando palabra, conviviendo con hermanos en Cristo, observando hermanos en la fe. Todo esto, hermana, es parte fundamental de la crianza de nuestros hijos. Y cuando no los llevamos a la iglesia, estamos, aunque no lo veamos así en el momento, pero a largo plazo estamos desalentándolos, desanimándolos, exasperándolos. Hermanas, todo esto que hemos mencionado, tenemos que comprender que Satanás, quien es el más interesado en atacar a nuestros hijos, todo esto que hemos mencionado lo puede agarrar en nuestra contra. Y él, obviamente, es el que quiere hacer caer a nuestros hijos. Pero debemos entender que más que Satanás, que aunque sí es poderoso, no es más poderoso que Dios. Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado medios de gracia, Dios nos ha dado cosas con las que podamos combatir esta lucha espiritual en la que estamos, en la crianza de nuestros hijos. Y tenemos que agarrarnos de estas armas espirituales para poder contraatacar los ataques de Satanás. Porque Dios es más poderoso. Y para esto quiero hacer finalmente la referencia de cómo era Pablo con Timoteo. Si vamos ahí a 2 de Timoteo, 1:5. Pablo, que era el padre espiritual, ¿te recuerdas? De Timoteo, le dice él, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, con mucho amor, hermanas, con mucho cariño, le está recordando a Timoteo de quién recibió instrucción. Sabíamos que el padre de Timoteo pues era un griego, no se habla mucho de él aquí en las escrituras, muy probablemente era inconverso, y no estuvo muy presente en la crianza bíblica, en la fe de Timoteo. Pero Pablo, siendo el padre espiritual de él, le dice, mira, recuerda el ejemplo de tu mamá, el ejemplo de tu abuela. Por eso, hermana, nosotros tenemos que ejercer el poder del ejemplo. Como dice ese dicho, ¿cómo va? Eso de que las palabras, ¿verdad? Mueven, o las palabras influyen, pero el ejemplo arrastra. Y es que sí. Tú a lo mejor sin tanta palabrería, hermanas, y tanto bla, 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 pero si simplemente los hijos ven en nosotros el ejemplo, si ven a Cristo en nosotros, hermanas, eso arrastra. Eso es de mucho poder, eso es de mucha influencia en nuestros hijos. El poder del Evangelio, hermanas, el poder del Evangelio es tan grande en nuestros hijos. No solamente para la salvación, que es lo que primeramente quisiéramos buscar, sino también para la regeneración de su vida,
el entender que el Evangelio a diario, a cada momento, el humillarse, reconocer su pecado, su dependencia de Dios, eso, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en sus escrituras, el poder del Evangelio en sus vidas, hermanas, es de gran influencia. Es lo que hace la diferencia en sus vidas realmente, el mismo Dios. El poder, hermanas, del corazón. Esto que hemos estado viniendo hablando del pastorear su corazón, de esa relación entre mamá, entre papá e hijos, como nos lo muestra aquí en 2 de Timoteo, cuando a través no solamente de esta porción de la Escritura, sino en otros libros donde es mencionado Pablo y Timoteo, de cómo era su relación, de cómo su corazón estaba cercano uno con el otro, hermanas, nos deja ver